¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tutorial. Yo soy Olvaid y este es el episodio número 7 de Teoría Musical, donde les voy a enseñar un poquito sobre los conceptos de disonancia, es decir, cómo dentro de una escala pueden utilizar notas que están fuera de la escala. Y les voy a enseñar dos formas o dos de los objetivos que se pueden tener en mente al momento de meter estas disonancias. Muy bien, una de las preguntas más comunes cuando ya han aprendido sobre intervalos, sobre escalas musicales, sobre los acordes, es si pueden utilizar alguna nota que esté fuera de la escala que eligieron. Por ejemplo, como siempre, para tomarlo mucho más sencillo, vamos a decir que tengo la escala de Do mayor, es decir, esta. Y tengo aquí estos tres acordes. Es una progresión bastante sencilla, son tres triadas y suenan así. Entonces viene una pregunta donde me dicen, oye, ¿puedo, por ejemplo, tocar esta nota que está fuera de escala, o por ejemplo esta? Y bueno, la respuesta es sí, sí se puede. Normalmente cuando estamos utilizando una escala para tener una armonía fácil, es decir, que no nos cueste trabajo hacer armonía, solemos utilizar solamente las notas de la escala. Pero si queremos conseguir armonías más complejas o transmitir sensaciones todavía más elaboradas, sí se puede, y de hecho es necesario utilizar las disonancias. Como ya hemos visto en el primer episodio, es decir, en el de intervalos, veíamos que si tengo un intervalo, por ejemplo, tengo Do, y el primer intervalo sería la segunda. Y bueno, tenemos después el disminuido, que viene siendo un semitono. Muchas veces si yo toco un semitono hacia abajo, puede que esté dentro de la escala, por ejemplo aquí. Ahí no pasa nada, o aquí. Pero habrá otras notas donde sí estén fuera de escala. Por ejemplo, estoy tocando Sol, y si bajo un semitono, estaría fuera de la escala de Do mayor. Pero sí es posible hacerlo y nos va a dar una sensación de tensión. Esta es la primera, ¿cómo decirlo? Una de las cosas que se buscan a veces cuando se usan disonancias es generar tensión. No es lo mismo tener esos tres acordes sencillos que meter uno intermedio con una nota que esté fuera de escala. ¿Y por qué es que creamos tensión? El cerebro sabe, para nosotros es muy fácil diferenciar cuando estamos trabajando dentro de una escala. En cuanto una nota se sale de la escala, por ejemplo aquí, nos puede causar de hecho como cierta incomodidad. Es decir, algo nos llama la atención. Inmediatamente sabemos que hay algo que tal vez no debería estar ahí. Entonces se crea esa tensión. Y esa tensión es para llamar la atención, suena como a rima, y se debe de resolver con un siguiente acorde que esté dentro de la escala. Esto hace como que te llame la atención, te cause una incomodidad, creas un conflicto y lo resuelves después. Y esto nos ayuda a crear ideas musicales más complejas. De hecho, si lo toco así, creo que les va a sonar. Es como una secuencia utilizada bastante en algo así, creo que es samba. No recuerdo bien el género musical, o puede ser también bossa nova. Y como verán, es mucho más rico en frecuencias y en armonías. Otro de los usos que puede tener meter una disonancia es para hacer un cambio de escala. Esto a veces se puede usar en composiciones pop, es decir, estoy por ejemplo en Do mayor y de repente termino cambiando a otra escala. Aquí tengo Do menor, Do mayor,
De repente meto una disonancia, vuelvo a meter otra disonancia y cambio de escala. Cambio de Do mayor a Do menor. Es decir, estoy primero con los primeros dos acordes que son de Do mayor. Y ahora estoy introduciendo esta disonancia. Pero si nos fijamos, nos damos cuenta que esa disonancia no lo sería si fuera una escala de Do menor. Y después la siguiente disonancia sigue estando con una nota fuera de Do mayor, pero que está dentro de Do menor. De esa forma, al tener dos disonancias consecutivas, sigue sonando como que un tanto incómodo, pero nos está condicionando a que vamos a hacer un cambio. De esa forma, al llegar al tercer acorde, ya estamos utilizando dos notas fuera de Do mayor y una que es mutua de Do mayor y de Do menor. De esa forma, como que el cerebro comprende que hubo un cambio y podemos sentir como que la tensión que generaron estos dos acordes se resuelve, y de esa forma ya podemos seguir utilizando acordes de Do menor y lo notamos como que ya no hay algo fuera de armonía. Vamos a ver cómo suena. Y si los tocamos, de hecho, podemos hacer ya lo que veníamos haciendo aquí. Y bueno, eso también responde a otra de las preguntas que a veces me suelen comentar. Es decir, oye, Allbright, ¿puedo utilizar dos o hasta más escalas dentro de la misma composición? Sí, sí se puede. Aquí les acabo de enseñar cómo se cambia de una escala que era Do mayor a una de Do menor. Y pueden ya seguir su composición del arreglo de la canción en esta misma escala. Ahora, si tienen un acompañamiento, una línea de bajo, un arpegio, pads, cosas por el estilo, tienen que hacer el mismo cambio para que todo sea coherente. Es decir, si aquí el bajo, pads, violines están en Do mayor, tienen que hacer en este instante, también tienen que hacer un cambio a Do menor, porque si hago un cambio, por ejemplo, aquí en el piano y luego mi línea de bajo la dejo en Do mayor, no va a sonar coherente, de hecho se va a escuchar mal. Y bueno, esas son dos de las funciones que tiene el uso de las disonancias. Lo vamos a repetir. Una es generar tensión. Esa es una secuencia estándar. Hay una con disonancia y el cambio de escala. De hecho, por ejemplo, si lo convirtiera a un arpegiador, digamos que son los acordes de pads y sobre eso va una melodía, quedaría así. O por ejemplo aquí la de generación de tensión. Y bueno,
¿Qué les parece? Esas son dos de las funciones que pueden aplicar con la disonancia para enriquecer todavía más sus composiciones. Así que espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle un pulgar arriba, suscribirte, compartir, porque eso me ayuda también muchísimo para llegar a más personas. Si tienes alguna duda, la puedes dejar aquí abajo en los comentarios y nos estamos viendo en el siguiente video.